Yo pensaba que esto lo iba a hacer primero Antioquia, e incluso llegué a pensar, dado el proceso de consulta popular que se hizo en unas elecciones, que lo iba a hacer primero la región Caribe. Bastante exitoso, 2 millones de votos, no sé qué pasó, habrá que reconstruir esa historia de por qué de las urnas no se pasó a la práctica en el Caribe colombiano, pero quizás de manera más silenciosa, menos estelar. Quien hizo la primera región en Colombia fue paradójicamente el centro de Colombia. Y creo que, independientemente de lo que pasó en la Constituyente del 91, que le quitó, siendo los que tuvieron la iniciativa de la región y la constituyeron, en el proceso de debates perdió fuerza, perdió poder y terminó siendo aprobada una región de planificación cuando la región misma era vista desde el inicio de los debates como una entidad territorial. Y esa discusión que no ha terminado, que me parece que ahora, como bien lo propone el gobernador Alan Jara, ligado al tema de la paz. Si no hay guerra en Colombia, ¿es posible la autonomía regional? Porque uno de los grandes temas que a mí me tocó vivir en el Congreso, pero se volvió un tema judicial, es cómo la autonomía regional había sido cooptada por fuerzas no democráticas, armadas, violentas. Ahora que se habla de superar la guerra, ¿podemos plantear la discusión de la autonomía regional en otros términos? Es decir, una autonomía regional que le pertenezca a las ciudadanías, no a los actores de la guerra. Si nos planteamos esa discusión, indudablemente lo que estamos haciendo aquí es el inicio, el primer paso que tiene que ser bien dado, porque si no, no se imitará, no se profundizará. Como el dicho popular, si nos nace torcido no podremos repararlo después, tiene que nacer bien. La primera región en Colombia debe tener un éxito inmediato, pero también verlo en perspectiva. Creo que hacer esto tiene sentido si en el mediano plazo la región pueda tener la capacidad de hacer la ley regional, capacidad legislativa. Obviamente no con las mismas competencias de un órgano legislativo nacional, pero un paso hacia la autonomía regional es la capacidad de hacer la norma. Y bien sería importante que el país empezara a discutir a partir de esta primera región, que es tan solo de planificación, pero es importantísimo, una mayor autonomía regional en términos de capacidad legislativa, que es, en otras palabras, en cierta forma, hablar de federalismo, sin caer en los vicios del pasado, la violencia o, algo peor, quitar los instrumentos de la igualdad social, que tienen que ser fondos de compensación hacia los que menos tienen, sea en términos regionales, sea en términos poblacionales. Capacidad de hacer la ley, la propongo como un tema de discusión a ustedes, señor Simón Gaviria y representante del Gobierno Nacional. ¿Cómo podríamos abocar ese reto? Porque indudablemente hay una serie de tensiones que han venido creciendo en unas regiones más que en otras, entre región y centro político del país, que no es centro regional. El centro regional está tan aislado del centro político del país como las demás regiones. Un nuevo pacto significa entre regiones, ciudadanías y poder político, que me parece fundamental en una discusión que ustedes llaman del posconflicto. Yo siempre creo que habrá conflictos, solo que los conflictos futuros y presentes
se tienen que dirimir pacíficamente. Y permíteme abrir un escenario de deliberación con ustedes. Los ejes fundantes de la región central, aquí ya descritos: seguridad alimentaria, infraestructura, desarrollo sostenible, tienen que ver con un concepto que se ha puesto de moda, será lamentablemente cada vez más de moda: el cambio climático. Me tocó a mí ser quizás un precursor en términos de administración, de plantear la necesidad de una planificación territorial hacia el cambio climático. Sonaba como a mandarín, como a chino. Yo me sentía un poco extraño pensando que se me había ido la mano en plantear un tema que parecía no tener ningún tipo de consenso. Hasta algunos concejales llegaron a afirmar que no existía el cambio climático. Pues hace 3 días se dio la manifestación más grande de los últimos tiempos, no solamente en la ciudad de Nueva York, sino en el mundo. Se reunieron el mayor número de presidentes del mundo. Ayer me encontré con el presidente de Colombia en un escenario en donde todos, desde el presidente más poderoso hasta el de la más apartada región, coincidieron en considerar que este es el principal problema de la humanidad y que por tanto nosotros tenemos que introducirlo en el debate, y esta región sí que lo permite. ¿Qué significa la región central y el cambio climático? Fue el planteamiento de Bogotá en las discusiones iniciales con Gerardo Ardila y el equipo de funcionarios de planeación y de otras entidades, TICO, plantearla a las demás regiones, en cierta forma exportar la discusión interna de Bogotá alrededor de este tema. Cuando se habla de cambio climático se habla de agua. Y Simón habló de los páramos. Efectivamente, nuestro primer proyecto en el OCAT fue financiar con recursos de regalías que nunca habíamos recibido un proyecto de sostenimiento de los páramos, porque sin los páramos aquí no hay agua. Y nada indica, o más bien mucho indica, que si hay cambios profundos del clima dejará de llover en los páramos. Y eso significa 14 millones de personas sin agua. Una lucha entre las mismas regiones que integran la región central por el agua. Si no, el compañero Jara tiene una discusión con nosotros pertinente. Nosotros podemos ayudarse en la sequía de la Orinoquía si seguimos tomando agua de esa olla hidrográfica. Evitarlo significa adaptarnos al cambio climático, pero el agua se vuelve sustancial. Y entonces yo haría unos planteamientos. En el Plan Nacional de Desarrollo se ha contemplado este tema. La conservación del agua y el manejo del agua, incluso pondría un tema concreto. La planta de tratamiento de canoas en Suacha, fuera de Bogotá, que puede valer 700, 800 millones de dólares, que limpia el agua que usa Bogotá y la región de la Sabana y que lo bota Cundinamarca abajo, hacia Girardot y hacia el río Magdalena, de ahí hasta el Caribe. ¿Qué vamos a hacer con eso? Hay una sentencia judicial, nos ordenan una serie de cosas. ¿De dónde sale el recurso? De la planta de tratamiento de canoas. ¿Se lo vamos a cobrar a los usuarios de agua y alcantarillado de Bogotá? ¿O hacemos un esfuerzo conjunto? Limpiamos el agua que usa la principal ciudad de Colombia y la Sabana de Bogotá, es decir, cerca de 9 a 10 millones de personas, para entregarle a Colombia un agua que nosotros tomamos relativamente limpia en los páramos y que debemos entregar también limpia. El segundo aspecto que me parece clave que discutamos, que tiene que ver con otro de los ejes fundantes, es la conectividad, le llaman allí, la movilidad, dicen desde otros puntos de vista. Se han hecho unas
no digamos superautopistas, pero muy importantes desarrollos viales que llegan a la entrada de Bogotá y se trancan. Entonces hoy dura, con todo y esa inversión, duramos el doble en movernos entre Sogamoso y Bogotá que hace 20 años. Como me contaba el gobernador Jara, entre Villavicencio y Acacías, que era antes 15 minutos, no me acuerdo bien, ahora duran 1 hora porque la autopista la ocupan las góndolas, las tractomulas. Y entonces, ¿qué sentido tiene esa infraestructura si al final nos movemos menos? Y aquí hay un tema que tiene que ver con el cambio climático y que me parece fundamental que lo discutamos. Nosotros como Bogotá le pedimos a la región que pensemos en el transporte eléctrico, y el transporte eléctrico regional es fundamentalmente transporte férreo. Financiamos, capitalizamos la empresa férrea regional que Cundinamarca creó. Ahora Transmilenio socia en el 50%. Nos aliamos con la nación a través de la ANI a ver si podíamos impulsar el proyecto de tranvías eléctricos que son regionales, llegan hasta Soacha y Faca, Sabanero, llamémoslo más estrictamente. Está en manos del gobierno nacional en este momento dar la largada para la construcción de los 2 ejes de tranvías. Pero eso tendría que ir más allá. El metro en Bogotá, los tranvías habaneros y las líneas férreas que ya tenemos. E incluso la petición que hicimos con el departamento del Meta de pensar en articular el Piedemonte Llanero con Bogotá a través de una línea férrea. Bogotá necesita exportar cosas que pesan, y la única manera para poderlo hacer con algún grado de competitividad, además del saber que se inocule en la producción, que tiene que ver con el planteamiento educativo que hace el gobernador de Cundinamarca, es que nos conectemos a través de costos de transporte bajos, y la tractomula no nos permite eso. Y por alguna razón este país se ha arrodillado al poder de la tractomula. Y allí van las inversiones. Y la tractomula no permitirá exportar un solo blue jean, una sola camisa producida en la sabana de Bogotá, o en Villavicencio o en Ibagué. Solo lo podemos hacer por agua. Y donde no tenemos el agua navegable, nos tenemos que articular por lo más barato, que es el ferrocarril. Entonces, una conectividad regional la tenemos que pensar en términos de agua y ferrocarriles. Ya hay una institucionalidad, la empresa férrea regional. Yo incluso pienso, ante el hecho de que el Consejo de Bogotá no quiso crear la empresa Metro de Bogotá, que usemos la empresa férrea regional, sin pensar en egos. Se fundó en Cundinamarca, pero bien puede administrar el conjunto de la red férrea desde el metro puramente bogotano, pasando por los tranvías ya regionales hacia el sistema férreo que atraviesa toda la región industrial del centro y nos podría perfectamente ligar a los ríos navegables de la Orinoquía y el Piedemonte Llanero. Hasta un sueño puede uno tener, y ese primer acuerdo borrador con las FARC que leímos ayer sobre lo rural, construido sobre una región específica, el Piedemonte Llanero, no significa una modernización democrática del campo, y no sería conveniente un proyecto regional como el que proponemos. Como son temas que tienen que ver con el Plan Nacional de Desarrollo, hasta ahora en construcción, relativamente discutidos entre gobernadores y alcalde, sin mucha discusión aún pública que debería tenerlo, nuestra conectividad, nuestro sistema de saber, nuestro sistema de agua, que es lo que hace sostenible la región, eso que llaman desarrollo sostenible, que finalmente es articular un territorio a las nuevas condiciones dramáticas de cambio climático, es el eje central de un proceso de planificación regional, local y nacional.
Y por tanto, esta región, su constitución, su lanzamiento en el día de hoy, bien puede ser la locomotora real que impulse una nueva visión y un nuevo paradigma de la discusión de los problemas nacionales y regionales, una nueva arquitectura, no solamente de lo concreto tecnológico como tener de nuevo un tren, sino de nuestros equilibrios políticos y sociales, que son los que determinan y han determinado así en el pasado si este país vive en una guerra eterna o es capaz de construir, como la inmensa mayoría de las naciones del mundo, una nación pacífica en donde el conflicto se tramite sin matarse los unos a los otros. Gracias, muy amables.